Amigos del CAIC, ¿cuál y Tonali? Oye, estamos dando clase ahora en Madrid, ¿verdad? David, ahora estamos a través de los océanos, ¿no? Enséñanos tu casaca, pero presúmenes tu casaca, no seas mala onda, ¿no? ¿No? ¿Qué hospital es? Es el de... Estoy ahorita en el Universitario de Getafe, Órale, órale, órale. Universitario de Getafe. ¿Y qué estás haciendo allá? en la unidad de plexo braquial. Órale. Perfecto, pues oye, padrísimo. Sobre todo que los españoles se comen riquísimo, ¿no? Se divierte uno a mares, ¿no? Son divertidísimos, qué barbaridad, ¿no? Entonces, y se aprende muchísimo, por supuesto. ¿Y qué vamos a ver hoy, estimado Rodrigo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juanito Nali. Pues en este caso vamos a ver los sesgos de publicación, vamos a hablar un poquito del metaanálisis, de esta integración estadística en las revisiones sistemáticas, hablar un poquito de la heterogeneidad, homogeneidad, y tenemos ejemplo con la ivermectina en SARS-CoV-2. Eso es lo que vamos a tocar el Excelente, día de hoy. excelente, excelente. ¿Por qué es importante todo esto, Pris? ¿Por qué es tan importante entender muy bien los forest plots, la homogeneidad, la heterogeneidad y los valores de I cuadrada? ¿Por qué es tan importante? Para ver qué tanto varían los efectos de dos o más estudios. A eso es lo que se denominaría heterogeneidad. Ok, Para ver eso qué sería tanto varía. heterogeneidad, pero ¿por qué ahorita que nosotros estamos estudiando las guías de práctica clínica, por qué es tan importante para una guía de práctica clínica el que los que hagan una guía de práctica clínica lo puedan evaluar? Sería para emitir unas correctas recomendaciones basadas en la interpretación de estos análisis estadísticos, porque Claro. nos va a arrojar toda la información, pero la interpretación y cómo darle esa recomendación es lo que nos va a ayudar y nos va a Sí, dar. sin duda las guías de práctica clínica son interpretativas, ¿no? O sea, termina siendo una interpretación al final del día, ¿no? Y entonces lo que se espera es que las personas que hagan una guía de práctica clínica lo interpreten de la mejor manera, ¿no? Entonces, por eso es tan importante adentrarnos, ¿sí? Te da para conocer la calidad del cuerpo de evidencia, ¿no? Claro, claro, participa Que en se la está calidad del cuerpo incluyendo. de evidencia, sí. Sí, sí. Si la evidencia fue analizada de mala manera, o sea, si no está bien analizada, bueno, pues claro que va a llevar a ciertos problemas. Oye, David, y además de todo, hoy vamos a ver también los sesgos de publicación. Sí, los sesgos de publicación son importantes porque muchas veces hay varios factores, como vamos a ver en listados más adelante, se tiende a tomar solo una de las vertientes o uno de los resultantes clínicos y eso genera un hueco en la información que no te permite un estudio de calidad, de hecho. Y por ejemplo, ¿cómo podrías definirlo así en pocas palabras? ¿Qué es eso del sesgo de publicación? Pues que no se publican los resultados negativos en general, podríamos decir. Que no y se eso publica. obviamente. Y ese es nuestro coco, amigos. O sea, aquí yo estoy en el IMSS y en el IMSS tenemos un montón de residentes y nuestro coco es que los residentes no publican sus resultados. O sea, hay un montón de estudios de médicos que están haciendo estudios, se gradúan, etcétera, etcétera, y no publican, se quedan en las computadoras las tesis, ¿no? Entonces, esto obviamente lleva a un sesgo. Y el sesgo es que probablemente los resultados negativos al no ser publicados, entonces no nos deje ver toda la parte de la historia, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿qué les parece si ya vamos derechito, ya que dejamos de bla, 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 y empezamos, ¿se acuerdan de nuestro código de colores? ¿No? Yo ya no me acuerdo del código de colores, ¿me lo pueden repetir? Sí, yo soy la cafecita. Pris es café, ajá. Yo verde, doctor Rodrigo. Rodrigo verde, ajá. La doctora Andrade es el amarillo. Amarillo, Yo soy el negro. David el negro. Y Alan. Y Alan el rosa. El cuapa. El cuapa. Es como morado, ¿no? Es como morado. El negro sería tlistlik, ¿no? Y los otros colores no me los sé, pero pues los podemos buscar, ¿no? Sí. Muy bien. Y entonces, esta es la primera que tenemos, esta es la primera que tenemos en pantalla, y entonces es ni más ni menos que de Rodri. Venga, Rodrigo. Sí,
Pues justamente es una introducción de lo que hablamos al principio, ¿no? Vamos a hablar acerca de estos sesgos que suelen ocurrir, que nos pueden lastimar la interpretación o el estudio, el análisis, ¿no? Que es la inconsistencia, la heterogeneidad y el sesgo de publicación. Que no solamente hay que hacer el análisis profundo enfocado a la magnitud del efecto, sino de detectar estos sesgos que podrían impactar en la calidad de la literatura. Ok, a mí, por ejemplo, uno de los sesgos más importantes es el de la inconsistencia. Entonces, ¿qué es eso del sesgo de inconsistencia, estimado David? Inconsistencia. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver con la ciencia? Hablábamos en los capítulos anteriores de ciencia y pseudociencia y algunos apartados, y aquí viene la palabra inconsistencia. ¿A qué hace referencia? Bueno, es como viene definido más adelante la ausencia de consistencia, pero, o sea, digo, yo sé que es una pésima definición, pero es como la La falta de coherencia. coherencia, exacto, la falta de coherencia en la forma de que se incluye, en el tipo de estudio y cómo se incluyen. Ok, si le quisieras poner una palabra científica, Pris, ¿qué palabra le pondrías? O Eh, ¿qué dos palabras le pondrías? in- falta Val- de validez externa. La validez. validez externa quiere decir que yo hago el estudio en Madrid y alguien viene a replicarlo a México y a los dos les sale lo mismo. Cuando a uno en Madrid le sale bien y otro en México le sale raro, muchas de las ocasiones me he topado con cirujanos que le hacen así, ¿no? O sea, no, güey, lo que pasa es que son estas manos, ¿no? Depende de quién opere. Entonces, cuando dices, puta, pues depende de quién opere, puede ser que ese conocimiento no sea científico, sino que sea algo más que se está haciendo ahí y por lo cual es inconsistente, ¿no? Entonces, quizás la consistencia es una de las cosas que más importa, que son las más importantes de los metaanálisis. De las revisiones temáticas no, sino más bien de los metaanálisis que nos permiten ver si los datos se reproducen, si son consistentes, si se repiten en distintas circunstancias. Y entonces, mira, aquí tienes ya, estimado, aquí tenemos las definiciones como tal. Entonces, pasemos a las definiciones. Venga, Rodrigo. Sí, también lo que hablamos, ¿no? La consistencia o inconsistencia es esta coherencia o incoherencia en cuanto a los efectos de las intervenciones, ¿no? Justamente si se pueden extrapolar, si se pueden llevar más allá de una sola población, traspasando continentes, etcétera, que sean los mismos resultados y que se puedan interpretar. En Grade podemos ver, por ejemplo, que lo interpretan como serio o no serio, ¿no? Dependiendo también del análisis estadístico que se presenta en la heterogeneidad o homogeneidad de los resultados. Ok. Y aquí mencionas tú un factor de inconsistencia. ¿Qué es este factor? ¿Qué entendiste tú, Pris, del factor de inconsistencia? ¿Tú qué fue lo que entendiste de este estadístico? Es pues qué tanto un estudio es inconsistente y esto se calcula pues con el intervalo de confianza. ¿Sí? ¿Se calcula con el intervalo de confianza el factor de inconsistencia, David? No, o sea, no como tal. O sea, el factor de consistencia es un estadístico donde se examinan los resultados y ver qué tan consistentes son, donde la hipótesis nula es que no hay consistencia. A eso se refiere. Y esta inconsistencia en realidad es la I cuadrada, ¿no? Exacto, es la I Entonces, cuadrada. esta I Que de hecho cuadrada se tiene reporta en porcentaje. claro, ¿y de cuánto a cuánto van los valores de la I cuadrada? 0 a 100. Sebastián. 0 es nada inconsistente, o sea, es consistente completamente, y 100% es... Entonces, esto nos permite tener unos valores, ¿no? O sea, tener unos valores que podrían ser como valores de referencia, ¿no? Y entonces aquí viene la interpretación como tal, Pris. ¿Qué es eso de la heterogeneidad? La heterogeneidad, bueno, como ahí está plasmado, es como tal la interpretación estadística de la inconsistencia, es la manera en cómo nosotros lo vamos a aplicar. Y esto pues se puede deber, si la heterogeneidad es muy grande, puede deberse principalmente a dos factores. Uno que sea clínico, o sea, que tenga gran heterogeneidad de manera clínica, es por diferencias en las características, una de la población, en los tipos de intervenciones o en los cuidados recibidos por el grupo de comparación,
o bien en las mediciones de los desenlaces. Y la otra es por la variabilidad metodológica en cuanto a las diferencias en el diseño y en la ejecución. Esto es importante porque puede permitir como tal una mejor comprensión de los resultados. El que sea heterogéneo o no, o si es más homogéneo o menos heterogéneo, nos ayuda para el análisis estadístico de los estudios en un metaanálisis. Ok, entonces aquí hay un punto clave, que la heterogeneidad tiene que ser medida y tiene que ser medida con estadística. Lau, ¿por qué tendría algo así que ser medido con estadístico y por qué no utilizar así como los congresos de pediatras en donde, no, pues yo prefiero usar Tempra o yo prefiero utilizar ibuprofeno? ¿Por qué no estas preferencias que a veces los médicos nos damos permiso de preferir, mmm, como que utilizar nuestro feeling, nuestra mejor corazonada? ¿Y por qué aquí se utiliza estadística? ¿Por qué? ¿O cuáles crees que sean las ventajas de uno y otro, de un otro punto, estimada Lau? Sí, bueno, es que con la estadística es una forma matemática de demostrar que sí hay efecto o que no lo hay. Entonces, por eso se tiene que hacer en forma estadística, porque es matemático y sí te puede decir, ¿hay efecto o no lo hay? O el efecto es inconsistente, está entre que sí y que no. De la otra manera, pues es muy subjetivo. Ay, sí, me cayó muy bien o me gusta mucho. Es totalmente subjetivo. Totalmente. Y en este caso, David, que no estamos viendo el efecto de un tratamiento. O sea, yo puse el ejemplo para un tratamiento, pero en este ejemplo, en este caso de la heterogeneidad, no se ven los efectos, ¿verdad? O sea, no se trata de evaluar el efecto. ¿Qué es lo que No, evalúa no. la heterogeneidad? La heterogeneidad va a evaluar básicamente la congruencia entre el tamaño de muestra, el tipo de los datos, el tipo del estudio, o sea, es cuestiones más metodológicas y que además se alineen, o sea, no pueden estar todos como positivos, o sea, o factores de riesgo y uno debe ser protector. Ok, no estoy tan de acuerdo contigo. Fíjate que esta diapositiva que hizo PRIS habla de la variabilidad metodológica. Entonces, aquí cuando hablamos de variabilidad metodológica, queremos decir que hay ocasiones en donde los investigadores meten peras con manzanas, juntan peras con manzanas. Entonces, Cuando es comparación directa o indirecta, ¿no? O sea, tratamiento A versus tratamiento B, pero generalmente los comparan, pero los estudios son A versus placebo y B versus placebo y los extrapolan. no. Quería decir desde el punto de vista no estadístico, sino metodológico. Ah, vale. Desde metodológico, lo que te quiero decir es, no es lo mismo un ensayo clínico que un estudio observacional. ¿Sí? Entonces, si hay variabilidad metodológica, por ejemplo aquí que dice referencias en la diferencia en el diseño y en la ejecución, entonces esta parte de referencia del diseño y quizás de ejecución puede hacer que los resultados sean heterogéneos. Bueno, es como cuando mezclan ensayos clínicos con cortes y con estudios de casos. O sea, no se puede sacar un análisis si tienes tres diferentes tipos de estudios que fueron muy distintos en la manera de que se controló el estudio. Así es, totalmente. Yo les tengo aquí un ejemplo de heterogeneidad en donde, que es todavía sigue siendo parte de cómo podemos ver la vida, ¿no? Entonces, el estudio fue hecho por la colaboración Cochrane, y entonces el estudio es de las mamografías, y fue hecho por Mammography, y fue hecho por Götze y Olsen, ¿no? Y entonces, en este estudio de las mamografías, lo que ellos platican al respecto es déjame ver que sea el ensayo clínico Cochrane aquí. Bueno, voy a usar este que está aquí en PubMed. Entonces, lo que ellos evalúan es, ojo, es una revisión Cochrane, ¿ok?
Entonces, en esta revisión Cochrane, voy a ver si nos la da gratis, a ver si tenemos éxito. Lo que dice es, vean ustedes, tenemos, o ayúdenme a leerlo ustedes que son mejores leyendo inglés. ¿Lo alcanzas a leer ahí, estimada Pris? Un poquito. Dice, 8 pacientes. No. Trials. Sí. 8 estudios. 8 estudios. Fueron identificados, excluimos los que tenían como más sesgos e incluimos 600,000 mujeres en el análisis. 3 estudios con adecuada aleatorización no mostraron una reducción significativa en la mortalidad de cáncer de mama a 13 años, con un riesgo relativo de 0.9 con un intervalo de confianza del 95%, y iba de 0.79 a 1.02. 4 ensayos con... Hasta ahí, quédate hasta ahí. ¿Cuál sería la conclusión a la que llegarían con estos 3 estudios? ¿No? ¿A qué conclusión podríamos llegar con estos 3 estudios, estimada Lau? 3 estudios de un ensayo clínico en donde a unas mujeres les hago mamografía, a otras mujeres no les hago mamografía, las sigo durante 13 años y veo si se murieron más en un grupo o en otro. Que no hubo diferencia entre si se controlaron con mamografía o no se controlaron con mamografía. Ok, en español básico, ¿qué sería lo que diríamos, por ejemplo? O sea, ¿tú qué les recomendarías? Que da lo mismo si se toman el estudio o no se lo toman. Ok, muy bien. Me están cobrando por este ensayo, ¿qué pasó? ¿No? Mejor lo voy a buscar en SciHub, ¿no? Entonces, tú no recomendarías las mastografías con ese resultado de esos 3 ensayos clínicos, ¿cierto? Cierto. Ok, sigamos leyendo, pero ahora, ¿qué les parece si lee David? ¿No? Entonces, ya acabamos aquí. Entonces, esta sería la posición de Laura, de no recomendarlo, pero ahora viene Dice, 4 estudios con una aleatorización subóptima mostraron una reducción significativa en la mortalidad de cáncer de mama con un riesgo relativo de 0.75, con un intervalo de confianza de 0.67 a 0.83. Con ese resultado, ¿tú qué recomendarías? Con ese resultado. Pues, que la mamografía sí reduce el riesgo de morir de cáncer de mama. No de una manera fuerte, pero lo reduce. O sea, no impacta, o sea, no es una reducción del riesgo relativo fuerte, pero impacta. E incluso, o sea, sí la podrías recomendar, ¿no? O sea, tú sí la recomendarías. Sí. A tu mamá. El intervalo de confianza no cruza la unidad y demás. Ajá, entonces, o sea, sí funciona. Exacto. Sí pudiéramos, por así decirlo, si pudiéramos hacer una recomendación, nosotros tendríamos una recomendación a favor y una recomendación en contra. ¿Tú cuál recomendarías, estimado Rodrigo? Tienes uno a favor y uno en contra. Híjole, ya no sabemos a quién hacerle caso. ¿Tú qué recomendarías? Pues justamente aquí en esta parte nos serviría hacer un metaanálisis, ¿no? Y comparar estos resultados y ver. Ok, entonces ahora te toca leer la siguiente parte. Ok. La revisión es sistemática de los 7 estudios el riesgo combinados. Relative risk. El riesgo relativo de los 7 estudios combinados fue del 0.81, con un intervalo de confianza del 95% del 0.74 a 0.87. ¿Qué opinas ahora? Entonces, ya combinaste los estudios malos, el vino malo con el vino bueno, ¿no? Entonces, compraste una botella de 5,000 pesos de vino y la combinaste con refresco. Pues aquí sería a favor de que sí se hiciera el tamizaje, de sí sería recomendable hacer. Ok, tú estarías a favor a pesar de esta mezcolanza. Lau. Sí. Bueno, lo que pasa es que si no hay un beneficio real por hacerlas, el screening, entonces la mamografía se debe hacer cuando hay
o sea, cuando la paciente tenga una lesión. No, Y entonces- espera, detente, Ajá. Lau, porque estás poniendo un escenario clínico. Ahorita vamos Sí. vamos a ver, estamos viendo heterogeneidad. Como prueba diagnóstica. No, para nada. Esto no es una prueba diagnóstica. ¿Sí ya se dieron cuenta? O sea, no estoy intentando diagnosticar. ¿Ven la diferencia entre una prueba diagnóstica y un estudio de causa-efecto? Lo que aquí digo es que si detecto a tiempo, o sea, no estoy poniendo en duda que la mastografía detecte. No, eso no estoy poniendo en duda. No lo estoy comparando contra un estándar de oro. Aquí lo que estoy diciendo es, si yo utilizo la mastografía como una herramienta de tamizaje, como una herramienta para disminuir la mortalidad. ¿Me explico en eso? Es una herramienta para disminuir la mortalidad. ¿Se entiende la diferencia entre tamizaje, causa-efecto y prueba diagnóstica? Sí. Esto debe de quedar muy claro. ¿Sí? ¿Sí, Lau? Sí. Entonces, este es un ensayo clínico, no tiene nada que ver con una prueba diagnóstica. Estoy utilizando la prueba diagnóstica como un tratamiento oportuno, o sea, porque eso me va a ayudar a hacer un tratamiento oportuno. Y entonces tenemos dos opciones. La opción número uno es tomar en cuenta solamente los ensayos clínicos que fueron adecuados. O tomar en cuenta ensayos clínicos y estudios de casos y controles y cortes y de todo. Entonces, Rodrigo dice, pues hacemos un metaanálisis y los mezclamos todo con todo, ¿no? Y hacemos un resultado. ¿Y cuál es tu opinión, David? Pues, Sí. Yo No, creo que Rodrigo dice, podríamos utilizar lo que revisamos, ¿no? Los valores de heterogeneidad del metaanálisis para ver qué tanto el efecto global tiene, ok, o sea, cuál es el peso del efecto global y ver qué tanta inconsistencia podemos encontrar en los estudios. el punto de este artículo es que no se debería de haber hecho, no se debería de haber combinado peras con manzanas. Ese es el punto básico de este artículo, que combinar a ensayos clínicos con cortes no es lo mejor. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a un sesgo importante, ¿no? Nos puede llevar a que la cantidad de pacientes o la calidad de la atención nos lleve a resultados completamente distintos. Por un lado, uno que habla de la no diferencia, ¿sí? Y otro que dice que sí hay diferencias. Entonces, aquí están todos los resultados, ¿sí? Estos ensayos clínicos que fueron seguidos a 7 años son homogéneos y fueron analizados, por lo tanto, por efectos fijos y no muestran diferencia. Sin embargo, cuando ya meto los subóptimos, que son de chile de mole y de manteca, también analizados por efectos fijos, ahora encuentran este resultado. ¿Qué piensas ahora, estimado Rodrigo? ¿Qué piensas de este punto que todavía no tiene solución, ¿eh? Este punto no tiene solución a favor o en contra. ¿Qué no, piensas? teniendo en cuenta la inconsistencia y cómo mezclamos estos estudios, yo basándome en esto, no podría hacer una recomendación, vaya. Pero Necesitaría, o sea, el problema de las revisiones de las guías de práctica clínica es que tienes que terminar diciendo algo, ¿eh? entonces, en este caso, solamente me basaría en los ensayos clínicos, en la primera parte, Ok, en la que apuesta la doctora Lau. yo también. Mira, los ensayos clínicos tuvieron riesgo bajo de sesgo por la secuencia de números aleatorios, por políticas de aleatorización. No hubo riesgo de selección, hubo cegamiento, y hubieron pocas mujeres que tuvieran datos incompletos. Hay un riesgo muy bajo de que sean las mujeres que tienen cáncer las que vayan a pedir mayor atención clínica. Pero cuando estás hablando
de los artículos que tienen alto riesgo, entonces mira lo que pasa, ¿no? No hubo secuencia aleatoria. Lo más probable es que las mujeres que tenían una bolita, como interrumpí ahorita Lau, que las mujeres que tenían una bolita fueron corriendo, fueron a hacerse la mastografía. No hubo esa aleatorización. No hubo nadie que checara las políticas de aleatorización, ¿no? Entonces hay alto riesgo de que haya esa circunstancia. Cegamiento, ¿no? Bueno, bajo riesgo porque fueron en 2 lugares distintos, ¿sí? Pero el cegamiento del desenlace, ahí había un alto riesgo. Otro punto es que había datos incompletos. No se tenían los datos completos del desenlace. A unas mujeres sí las siguieron, a otras no. ¿A quiénes creen que sí siguieron? ¿A quiénes creen que sí tienen el resultado? A las A las que tuvieron cáncer, por supuesto. Por supuesto, a las que siguieron con el tratamiento, ¿no? Entonces, entonces eso nos crea otro sesgo más que se llama el sesgo selectivo. Entonces, el sesgo selectivo quiere decir que las mujeres que estaban en esta onda eran las que fueron a verse más tiempo. ¿Qué piensas ahora, estimada Lau? Bueno, tú estabas a favor de pero ¿cuál es tu posición ahora que ves esto? ¿Se podrían No, hacer estos metaanálisis donde puedo combinar peras con manzanas? no, yo creo que no, no deben de combinarse porque hacen que tu resultado no tenga, no sea valorable. O sea, no da una consistencia, sino que te va a dar un resultado que es falso. Sí, sí, yo creo que, por ejemplo, cuando usamos las matemáticas sin el juicio clínico, entonces nos puede llevar a muchos resultados, nos puede llevar a estos resultados en donde tenemos que abrir muy bien los ojos y tenemos que reflexionar que los resultados son producto de lo que yo le ponga, ¿no? Entonces aquí viene el clásico garbage in, garbage out, en donde dices, si yo le estoy metiendo de chile, de mole y de manteca, estudios de distintas calidades, puedo equivocarme, ¿no? Entonces, en esta diapositiva que nos puso, en esta diapositiva... Yo creo que no puede, o sea, no puede ser. O sea, yo creo que sí se deben hacer y decir que la información es inconsistente y se necesita mejorar la calidad, pero no que no sirvan necesariamente. Claro, sí, no, totalmente, tienes toda la razón, de acuerdísimo. Entonces, el decir que no hay información consistente, ¿no? Ese es un punto muy, muy claro. Y lo que dijeron ellos es, el producto de los ensayos clínicos en donde sí es consistente, ahí no se ha visto efecto positivo. Y entonces, ahora sí puedo tener una posición. A la luz de los ensayos clínicos, no se ha encontrado que tenga un efecto benéfico hacerse la mastografía. ¿Sí? A la luz de los ensayos clínicos. ¿Sí? Pero es esta forma de parafrasear. No sé si me doy a entender. Entonces, para esta diapositiva, la heterogeneidad tienes que ver muy bien la variabilidad clínica y la variabilidad metodológica. No es lo mismo un estadio 1, un estadio 3, no es lo mismo un COVID leve, un COVID grave. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en esta variabilidad clínica y en la variabilidad metodológica. ¿Sí? Y entonces, seguimos. ¿A dónde vemos la inconsistencia? Dice esta pregunta de Priscila. En la PICO, en los criterios de selección de los estudios y en los intervalos de confianza ejemplificados en los forest plot, que en este caso pues está un ejemplo de heterogeneidad, así lo pone este manual, que es el manual de Gray, de importancia inequívoca, donde tenemos pues un metaanálisis que incluyó 4 estudios. Vemos que se asocia con una disminución del 5% de probabilidad de presentar el evento al favorecerse con el tratamiento versus el control. Y esto, a pesar de que los resultados muestran una alta heterogeneidad con una I cuadrada del 81%.
¿Ok? Entonces, cuando la heterogeneidad pasa del volado de un 50%, lo que se solicita a los autores es... Yo vi diferentes literaturas y no encontré como una medida del grado de heterogeneidad de la I cuadrada. No habla de un punto de corte, pero arriba del 30, del 50% dicen que es un grado de heterogeneidad moderada alta. Hay quien dice que incluso todos los metaanálisis deberían de ser analizados por efectos aleatorios. O sea, los efectos aleatorios no toman en cuenta la n, entonces eso hace que los intervalos de confianza sean más grandes, ¿no? Entonces, esta parte es muy, muy interesante. Entonces, sí, en la literatura está muy controvertida, puede ser un 20% y cada uno de los investigadores puede decidir en qué momento. Pero ustedes, con este 81% de heterogeneidad, ¿qué significaría ese 81% de heterogeneidad, estimado Alan? Significaría que de todos los estudios que se analizaron, en los efectos que se obtuvieron, en este caso en el ejemplo son 4 estudios, quiere decir que tenemos un 80% de diferencia en cuanto a lo que ya mencionábamos, ¿no? En cuanto a la estadística, en cuanto a los resultados, en cuanto a la metodología, etcétera. A eso se refiere. Entonces quiere decir que es muy, muy variable y es muy heterogéneo lo que decía la doctora, ¿no? No tanto la calidad, sino la metodología de los distintos estudios. Correcto. Entonces, este análisis es un ejemplo de que deberían de haber hecho este análisis por efectos aleatorios, ¿no? Entonces, que si bien el resultado de aquí es no significativo, si viéramos un intervalo de confianza grandísimo, diríamos, no, pues no hay ninguna asociación entre el tratamiento y el control, ¿no? No hay nada que hacer, ¿no? Y entonces, después viene de inconsistencia y presencia de sesgos. Ahí meramente es porque la herramienta de Cochrane evalúa el riesgo de sesgo a través de 6 dominios. Estos están en inglés, pero es generación de la secuencia de aleatorización, ocultación de la asignación a los grupos, cegamiento de los participantes o del investigador, manejo de los datos de los resultados incompletos, notificación selectiva y otros sesgos. Entonces, para cada dominio, el riesgo de sesgo puede calificarse como alto, bajo o muy poquito claro. Entonces, estas categorías son representadas por los colores rojo, verde y amarillo. De manera general, si es que en la gran mayoría de los círculos están pintados como en color verde, pues diríamos que la evidencia tiene bajo riesgo de sesgo. Mientras que si están pintados en color amarillo o rojo, pues el sesgo aumenta, o sea, es un alto sesgo. Entonces, aquí hay 2 formas como tal de presentar el riesgo de sesgo en los estudios. La que es más informativa, pues es la que les presento en la tabla de abajo, donde menciona el riesgo de sesgo para cada estudio. Entonces, ahí se ve muy poquito, pero si se puede apreciar, bueno, fueron 3 estudios evaluados. Entonces, los estudios de Strange y Chaya tuvieron un bajo riesgo de sesgo en la mayoría de los dominios de la herramienta Cochrane. Es eso. Perfecto. Bueno, pues entonces ¿dice o no dice? ¿Puede haber riesgo o no hay riesgo? Entonces, esa evaluación muchas veces también tiene algo de subjetivo, ¿no? Entonces, vuelve a ser un poquito difícil esa evaluación, ¿sí? Ahora viene esto de heterogeneidad en los estadísticos, estimada Lau. O sea, los estadísticos nos pueden dar la heterogeneidad del riesgo del relativo, de la odds ratio o del hazard ratio. Y esto se calcula con la I cuadrada y el tau cuadrado. Y estas son las proporciones en las que nos dicen que menos del 40% la heterogeneidad es baja. Entre 30 y 60 moderado, entre 50 y 90 sustancial y de 75 a 100 tiene una considerable heterogeneidad. Entonces, según el valor de la chi cuadrada, una P menor de 0.10 quiere decir que hay heterogeneidad, o sea que no es homogéneo.
Entonces son dos maneras de hacerlo. Ajá. Ese que decía Rodrigo decía, híjole, no se han puesto de acuerdo en qué tanto es tantito, y sí tener una chi cuadrada de tendencia lineal, que es lo que se ocupa en este caso, ¿no? Para poder decidir si es heterogéneo o no es heterogéneo, ¿no? Entonces, aquí no hay duda. ¿Es homogéneo o heterogéneo, David? Es heterogéneo, ¿Por qué? porque es menor a 0.01. ¿Cuánto tendría que ser? Tendría que ser 0.11, por ejemplo, o sea, para que hablar de que es homogéneo. Es al revés, si no mal lo entendí. Entonces, para que sea homogéneo, la P tiene que ser No, no no significativa. significativa, exacto. ¿Sí? Exacto. Sí, sí, ¿a todos les queda clarísimo eso? Yo lo pensaría al revés, de que menor a 0.05 sería homogéneo y mayor a 0.05 heterogéneo. Sí, Pero, es que mira cómo es. ¿qué Es así. opinas? La hipótesis nula o hipótesis cero dice que el estudio de Blake es igual o homogéneo al estudio de Coultas. Y este es igual al estudio de Rea. ¿Sí? Son homogéneos. Son homogéneos. Entonces, cuando el nivel de aquí, la P es no significativa. ¿Sí? Es mayor de 0.05 bilateral. Y si yo digo, y la hipótesis alterna, es decir, puede ser que sean heterogéneos. Y entonces heterogéneo querría decir que Blake es distinto o heterogéneo, distinto a Coultas y distinto a Rea. ¿Ok? Y entonces aquí va a tener una P menor de 0.05. ¿Ok? Ese es el principio. ¿Sí? Hipótesis, y es el principio de todas las hipótesis, si es igual o es distinto. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, entonces, ay, perdónenme. Estoy jugando aquí. Ya, ok. Entonces, teníamos esto, y entonces hay que evaluar los sesgos. Entonces, la I cuadrada nos ayuda, pero el valor de chi cuadrada nos dice a ciencia cierta si algo funciona o no funciona. Y después vienen estos de mediciones del tamaño del efecto, que creo que ya lo vimos, entonces me lo voy a saltar, que es el riesgo relativo, la razón de momios o el híbrido de riesgo, ¿no? Y bueno, también existen otros, como la diferencia de medias, que sería como la TED Student, ¿no? La diferencia de medias estandarizadas, que pues nada más es la resta de un grupo menos el otro grupo, ¿no? Pero ya vayamos derechito al sesgo de publicación. David, si te parece bien. Sí, claro. El sesgo de publicación es cuando existe probabilidad de que los estudios no reportados causen, o sea, generalmente por lo que platicamos al principio de la sesión, porque no eran resultados negativos, cambien o hagan parcial el análisis de la literatura a favor de una intervención. Ok. Uh-huh. Y, o sea, pueden no publicarse o no notificarse por muchas cosas, ¿no? Porque no se publicaron, o sea, se quedaron en el tintero, porque eran estudios preliminares o piloto y no pasaron, porque fueron, por ejemplo, reportes de congreso, no se finalizaron. Y la otra cosa que también se comentan como global de las revistas médicas es que es más probable que te publiquen un resultado positivo que uno negativo. Sí, sobre todo en este mundo en donde uno como investigador a veces quiere que su publicación salga en el Lancet, ¿no? O salga en el New England. O sea, yo tengo muchos colegas que no les interesa como tal el resultado del estudio, sino lo que les interesa es dónde lo van a publicar, ¿no? O sea, y dices, no, güey, yo lo publiqué en una revista con alto factor de impacto. Cuando no es importante el factor de impacto. El factor de impacto mide otras cosas, ¿no? No mide el efecto del estudio. Entonces, aquí, por eso es tan importante invitar a sus residentes, a sus colegas, a que publiquen lo que están haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de hacer un metaanálisis y tomar una decisión, se requieren esos datos que son datos negativos.
Y después tenemos este que le llamamos el famosísimo funnel plot. Sí, en el funnel plot es la descripción gráfica o la representación gráfica de los sesgos de publicación, donde podemos ver una pirámide generalmente, y de un lado está un efecto positivo y un efecto negativo de la intervención, y cómo está representado la literatura. Técnicamente, cuando está bien analizado o la literatura es congruente y no hay sesgo de publicación, se van a distribuir de una manera simétrica, y donde puse el circulito, se van a concentrar la gran mayoría de estudios, o sea, que la variabilidad sea pequeña y congruente y Ok, simétrica. ok, entonces vamos a intentar ver la anatomía de este funnel plot, ¿sí? Entonces voy a empezar por el buen Alan. Alan, ¿qué significan estos puntitos que están aquí? ¿Qué significa este puntito que está aquí? Son los distintos artículos que se están incluyendo en el plot. Claro, son artículos. Esto que está aquí son distintos artículos. Entonces aquí tenemos N cantidad de artículos. Muy bien. Pris, ¿qué significa esto de ese? Salió tantito, doctor, lo llamaron para un paciente. Rodri, ¿qué significa esto de ese? Bueno, yo ahí tenía en esa barra de las Y, que eran el número de pacientes. No. Priscila. La mandaron a hablar, doctor, no está. No te preocupes. Discúlpame, Priscila. Laura, ¿qué es este eje de las 10? Es el error estándar, ¿no? El error estandarizado. Lo que aquí muestra es que hay a favor y en contra de los estudios y que está dividido en forma simétrica. Sí. En la E. Y en la F se ve que hay una asimetría en la concentración de en la distribución de los datos. Ok, pero vamos a ver la anatomía del gráfico, ¿sí? ¿Lau? Sí. Ok, entonces, ¿qué es esto que está en el eje de las 10? El error estándar. ¿Y qué significa el error estandarizado? Un error en el muestreo, ¿no? Un error en el muestreo. ¿Cuándo tengo un error de 0 en el muestreo? O cercano a 0. ¿O de qué depende de que sea 0 o que sea 2? Pues en teoría de que sea... selección de la... ¿Cómo? ¿Rodrigo? Del tamaño de la selección de la muestra, ¿no? ¿Cómo De fue el la muestreo? N, claro. De la N. Ok, entonces, a mayor número de pacientes, ¿sí? A mayor N, a mayor número de pacientes, el error disminuye. David, ¿por qué a mayor número de pacientes el error disminuye? ¿Por qué? Porque aumenta porque el azar juega un factor menos importante. El error tipo 1 o el tipo alfa juega un factor menos importante en el análisis. Ok. ¿Por qué otra cosa, Alan? ¿Qué otra cosa podrías explicar? ¿Por qué si tengo más datos, tengo menos error? ¿Más datos en qué sentido? O sea, ¿más variables? No. Más N, no. No. Acuérdate que ¿de qué depende el error estandarizado? ¿Qué es el eje de las 10? Depende de También matemáticamente les podemos dar tratamiento, ¿no? Diferente, como paramétricos también. A ver, vamos a ver cuál es la fórmula del error estandarizado, a ver si me doy a entender. Sí, es que se divide entre, en el denominador está el número de casos. Y entonces, o el número de la muestra. Entonces, esto hace que a mayor número de la muestra, pues entonces el error estándar va a ser menor. Muy bien. ¿Y por qué tener más pacientes va a disminuir el error de muestreo? Hay menos distancia entre paciente y paciente, menos variabilidad. Entonces, el dato se hace más conciso, más consistente. Ok. Lo que se dice es que a mayor cantidad de pacientes voy a poder obtener la media real. Si mi muestra total es de 20 y yo hago 20 pacientes, voy a poder obtener mi media real. ¿Sí? Pero si obtengo nada más 5 pacientes, va a ser un poco más difícil de obtener la media real. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, por un lado tengo esta particularidad en donde el eje de las Y's tiene este error estandarizado, que puede ser en este caso un error estandarizado para la media,
como en el caso de los ORs, el logaritmo del OR, del riesgo del error estandarizado del OR. ¿Ok? Y ahora, ¿qué viene en el eje de las X, Alan? Estamos viendo la anatomía, solo en la anatomía. La diferencia de las medias. ¿Ok? O sea, más bien, la mean difference, o sea, la diferencia media del efecto. Ok. Entonces, en general, lo que podríamos decir es que aquí sí se muestra la mean difference, ¿no? Pero en realidad, aquí lo que diríamos es que en el eje de las X se presenta el efecto general. ¿Sí? Entonces, aquí de cuánto fue la media del efecto general, estimada Laura. En este estudio que estamos viendo aquí, ¿cuál fue la media, la diferencia de medias del efecto general? Como .95. Ok. ¿No? Entonces, hay una diferencia de menos -0.5. menos 0.5, ¿ok? Que sería aquí. Ajá. Ese fue el efecto final del metaanálisis, ¿sí? Disminución de hemoglobina, etcétera, etcétera. Entonces, este valor de aquí, esta es la media del metaanálisis. Este valor de aquí. Y ahora, Rodrigo, ¿qué son estos embudos? ¿Qué son estas líneas vertical, Los intervalos de confianza, ¿no? Es el intervalo de confianza de 95%. ¿Y por qué tiene esa forma de embudo, David? Porque entre más o sea, mientras más el error estandarizado sea menor y se acerque más a la media, el intervalo de confianza también se estrecha. Entonces, Claro. por eso tiene esa forma de embudo. Entre más muestra tenga, a menos mayor error. muestra, menor intervalo de confianza, menor dispersión de la media. Pero si tengo una media chiquita, ¿sí? Entonces, la dispersión va a ser mayor, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? La teoría dice que, bueno, los valores tendrían que caer, los estudios tendrían que caer de un lado o del otro, del efecto general, así como de su intervalo de confianza del 95%. Si los valores, como en este caso de acá, salen, o sea, por ejemplo, estos valores de aquí salieron del intervalo de confianza. Aquí no hay valores. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué salieron esos estudios? Porque aumentó, bueno, porque son más heterogéneos, por la heterogeneidad, son outliers. Porque son inconsistentes. No son consistentes ¿con quién? ¿Con quién no son consistentes? Lau. Con la media o el cuerpo de la evidencia, Sí, o sea, con toda la evidencia. Excelente. No son consistentes, pierden consistencia con este valor medio. Son inconsistentes con el valor que está aquí representado. Por lo tanto, como son inconsistentes con este valor representado, lo que decimos es, híjole, pues no puedo estar seguro que el resultado que habíamos dicho que era de menos 0.05, este de aquí, no puedo estar completamente seguro que este resultado sea real. Porque tengo estudios que son inconsistentes, estudios que no permiten esa solución. Un caso extra es el caso de cuando hay vacíos en el forest. Por ejemplo, este vacío. ¿Qué significa este vacío, Alan? Pues estudios no reportados, ¿no? Exacto. Que no hay estudios, o más bien dicho, que no se publicaron estudios que tuvieran ese efecto como resultado final de lo que sea que estamos estudiando. Y entonces los investigadores lo que dicen es, chinga, ¿cómo? O sea, ¿cómo que no hay? ¿No? O sea, entonces, ¿cómo es que se está dando este resultado? Este resultado en realidad está jalado por estos estudios, está jalado por estos resultados. Lo mayoritearon estos resultados y quedó chueco. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué? Porque también esperaríamos que artículos de buena calidad, con mucha N, estuvieran del otro lado.
Entonces, aquí lo que decimos es que estos estudios tienen un sesgo, a lo cual le llamamos sesgo de publicación. ¿Ok? ¿Sí, sí? Ese sesgo de publicación y esas son las partes del funnel plot. Muy bien. Y tenemos un ejemplo, estimado Alan. Bueno, nada más poniendo en contexto, pues este es un estudio que lo que hicieron fue una revisión sistemática de todos los estudios publicados pues, en animales, in vivo, y en muestras de tejido celular, en donde se estudiara el efecto de la ivermectina para suprimir la replicación viral, y además para ver tomaron 2 puntos de corte, que es la concentración media de supresión viral y la concentración media de toxicidad. Entonces, el objetivo era determinar, obviamente, tanto in vivo como in vitro, la concentración de ivermectina que lograba detener el crecimiento, la replicación viral, pero no necesariamente de SARS-CoV-2, sino como de 15 distintos virus y familias virales. Y obviamente, pues, si esa dosis causaba toxicidad de las células en las cuales se había crecido el virus, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos, pues, este es el prisma plot de cómo se hizo la selección de los artículos. Fueron 1000 y tantos, de los cuales terminaron al final incluyendo 25, una vez que se hizo todo el screening y la selección de los datos, ¿no? Como ya mencioné, ellos estudiaron la concentración media, C50, de la dosis efectiva para suprimir y la dosis tóxica, ¿no? Algo muy importante es que prácticamente de la mayoría de los estudios in vitro, casi pues, relacionado a coronavirus, solamente creo que un estudio realmente estudió el coronavirus. Los demás estudiaron más que nada Zika, dengue, herpes virus y básicamente eran esos, herpes viridae, Zika y dengue, casi todos. Había otros virus también que se mencionaron, pero bueno. Este forest plot es lo más importante y se correlaciona precisamente con nuestro tema de inconsistencia y heterogeneidad por lo siguiente. Como podemos ver, aquí tenemos, están están por separados. En la parte de arriba es de las, digamos, el efecto in vivo en artrópodos y la parte de abajo es el efecto in vivo en mamíferos, ¿ok? El efecto in vitro y el efecto in vitro se mencionó con la concentración media y el efecto in vivo más que nada se estudió con la presencia de crecimiento viral, precisamente en muestras de los mamíferos o de los artrópodos. Entonces, Lo más importante es... No, tendremos que decir, no manchen. Una cosa son estos de los artrópodos, y otra cosa distinta sería esto de los mamíferos, ¿cierto? Sí. Ok, muy bien, ese es un gran punto. Sí, y obviamente lo que decimos, que el efecto no está especificado para un solo virus, sino como para 15 virus diferentes. Eso también es muy importante. Wow. Claro, entonces, claro, aquí podemos ver... Ese punto es trascendental. O sea, están tratando a todos los virus por igual, como si fuera una bala mágica. Muy bien, muy buen análisis. Pero eso sería muy heterogéneo, ¿no? Es de lo que estamos hablando. Pero eso es heterogéneo, como lo que decíamos con PRIS. Es tan heterogéneo desde el punto de vista metodológico que no podría yo meterlo. A la hora que yo lo meto a un metaanálisis, puede salir lo que sea. Sí, muy aquí bueno. podemos ver que obviamente el efecto, es decir, el riesgo no especifican que sea riesgo relativo, pero supongo que es riesgo relativo porque se está comparando tratamiento contra, ¿no? No, mira, es la replicación. ¿Es replicación? Sí, porque mira, lo que tienen es la media y la desviación estándar. Entonces aquí, aquí son como... Es que lo mencionan como reducción del efecto, pero se refiere a una reducción en la replicación, sí. Porque el -1, -10 es una tasa del efecto de lo que tenemos ahí. Sí, esta es diferencia de medias. Entonces, por ejemplo, voy a platicarte de este estudio de Dong, ¿no?
Entonces, solamente vamos a pensar en el estudio de Dong, ¿no? Entonces, en el estudio de Dong, lo que dice es, para virus de Zika, ¿sí? Entonces, en el estudio experimental, la replicación final fue de 10,000 copias. Y en el estudio control fue de 10,000. ¿Cuál fue el efecto final, David? 0. Nada, 0. La diferencia de medias es la resta de uno con el otro. Entonces, la replicación, por ejemplo, en el estudio de los estudios más locochones es este de acá abajo, que fue, la replicación viral fue de 42, pero ya no sabes qué es, o sea, como son virus distintos, pues no sabes si 42 es mejor que 10,000 o qué es lo que está pasando, ¿no? Y es 42 contra 84. Y entonces la diferencia de medias es aquí dice que es de -10, pero en realidad esta diferencia de medias tendría que ser como de casi 40, ¿sí? Ahí no le entendí muy bien, pero eso es lo que más o menos representaría la diferencia de medias, ¿no? Entonces, este punto de la metodología es interesantísimo. Pero veamos en qué acaba. ¿Homogéneo o heterogéneo, David? Cuéntanos, síguenos contando. Heterogéneo, o sea, no se podría más heterogéneo, creo. O sea, el valor de tau, el valor de la P, la I de 99. O sea, solo pudo haber sido de 100 para ser más. Sí, o sea, no había manera de ser más heterogéneo, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿cómo se debe de haber analizado? Bueno, está bien, ¿no? Se analizó por efectos aleatorios. Pero lo que queremos decir con la diapositiva de Priscila inicialmente es que no hay manera de vacunarse contra esto. Esto no, si lo metes, si ya lo metiste, ya, o sea, no se pueden, son cosas que no se pueden sumar. ¿Sí? No son aditivas. ¿Por qué? Porque puede pasar todo esto, ¿no? A mí me llama la atención que hasta abajo mencionan que hicieron un test para diferencias de subgrupos hasta abajo, y ahí sí sale significativo, y digo, ahí no sale significativo, es decir, no sale heterogéneo y además sale con una I de 0%. ¿Eso a qué se refiere? Eso la verdad no entendí. Hasta abajo. Sí, entonces, primero, aquí, voy a intentar hacerlo más grande, a ver si me sale. Aquí así. Y entonces, el primer punto es este. Tengo este resultado de aquí, que el resultado final, el resultado final fue de 3.95, ¿sí? Ese fue el resultado final del grupo 1. Y el resultado final del grupo 2 fue de 5.71, con este intervalo de confianza. Si yo junto este subgrupo con este subgrupo, lo que voy a obtener es este valor de los subgrupos en donde no hay diferencia entre los dos subgrupos, entre el resultado final de los subgrupos. ¿Sí? Pero otra vez, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si bien aquí nos podríamos decir que los resultados son homogéneos, que los resultados todos van para el mismo lugar, este estadístico lo único que hace es que nos confunde. Lo único que nos hace es que nos hace ver hacia otro lado. Aquí una conclusión podría ser que efectivamente disminuye muchos virus en efectos generales. Pero si nosotros lo hiciéramos de manera adecuada, entonces lo que tendríamos que hacer es valorar uno por uno y decir, para el Zika no funciona, para el parvovirus puede ser que sí, ¿sí? Para el Culex puede ser que a veces sí, a veces no, y tener que tener una palabra pico muy bien definida de qué es lo que estoy intentando buscar, ¿no? Entonces, el ejemplo les quedó extraordinario, ¿no? Entonces, la chi cuadrada de heterogeneidad, pues es sumamente heterogéneo, ¿no? Para los dos casos. Wow, me gustó mucho el ejemplo, ¿no? De cómo estas revisiones sistemáticas y metaanálisis también pueden ser ocupados para engañar al enemigo, ¿no?
Y entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda al respecto de esta clase. No. Dice Alan que no. Entonces, David, ¿tú cómo vas? Bien, muy bien. ¿No? Bien. Se me hizo muy claro. Ok, entonces. Cómo el metaanálisis no significa buena calidad. Eso es el Muchas de mejor. las ocasiones, hay No colegas. es lo mismo. Claro. Hay colegas que dicen, ¡ay! En los resultados de un metaanálisis, y tú. ¿No? Pues también hay metaanálisis malos, ¿no? Un metaanálisis dice que. ¿De qué me estás hablando? O sea, me tienes Sí, que. aquí podríamos decir, este metaanálisis dice que la ivermectina es lo mejor para el virus. Todos. Claro, claro. Y pueden salir, y así salen a los medios, David. Así salen. Exacto. Un metaanálisis demostró que. Francés. Ah, oui, oui, c'est bien. Et un méta-analysis français a prévenu le résultat, que les résultats de l'ivermectina c'est très bon. Y puta, pues ya te hablan en francés, con metaanálisis y ya uno ya no entiende nada, ¿no? Pero la pubel, c'est la pubel. Oh, oui, c'est bien, la poubelle, c'est, oh, la vie en rose, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque nos pueden ver la cara de cristianos, ¿no? Fácilmente, ¿no? Sobre todo cuando no entendemos de heterogeneidad y lo pueden ver con las mastografías, ¿no? En las mastografías todavía la pregunta no se ha resuelto, ¿eh? ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos son ensayos clínicos, ahorita los ensayos clínicos son de 20 años de resultados. Entonces, imagínate hacer otro ensayo clínico bien hecho, con 20 años, con los tamaños de muestra que tiene para poder decir que funciona, ya nadie los va a hacer. Pero, pues bueno, la pregunta, la pelota sigue botando, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con esa recomendación, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, ya con esto terminamos. Bueno, entonces, nos despedimos y ahorita quédense aquí para ver qué vamos a ver de tarea, ¿no? Muchísimas gracias por estar. Gracias, Alan. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima clase. No olviden darle like, campana. Alan va a estar contestando todas sus preguntas de lleno e incluso les puede dar citas para, ¿no? Igual Rodrigo les puede dar exámenes de la vista, ¿no? Gratuitos a todos los que den el like, ¿no? David Navarro va a promocionar el canal allá bueno, donde estés, ¿no? Bueno, nos vemos.